Ah, algunos que han estado conmigo en taller 7 el semestre pasado o el anterior semestre, hay algunas cositas que ya las han visto, otras cosas que son relativamente nuevas. La presentación se llama The Counter Monuments, Memoria y Arquitectura, y va a buscar mucho entender este discurso político que el espacio tiene. No vamos a ver únicamente obras de arte, vamos a ver también algo de arquitectura, vamos a ver también algo de activismo de parte de, sobre todo, concentrándonos en la obra de Mujeres Creando y de María Galindo. Y comenzamos. Cuando los monumentos callan, y la pregunta de si hay historias ocultas en la memoria, es algo que ha ocupado buena parte de mis como preocupaciones, pensamientos en torno al espacio público, y de qué manera ciertos monumentos nos cuentan cosas. Y pueden estar callando ciertas otras cuando dejamos que esas voces no transpiren a los monumentos. Esta imagen ha circulado en las redes sociales, ha circulado en internet, y es una de muchas otras intervenciones y trabajos, delincuencias, como uno quiera verlo, que se dan en el mundo en relación a la figura de Cristóbal Colón. En relación a la figura histórica que representa. No bajo el hecho de que Cristóbal Colón haya sido A o Z, pero sí lo que viene después y cómo se piensa la colonia en estos nuestros tiempos contemporáneos. No solamente en países que han sido colonias, es decir, en esencia y principalmente Sudamérica, Latinoamérica y el África, pero también de otros países en Asia, Australia, que también han tenido que lidiar con prácticas de segregación y de racismo sistemático. El Colón pintado de negro con la nariz rota y con la figura de esta persona que también se le ha criticado porque, claro, este es un estudiante de antropología y se le criticaba que él no era un verdadero indígena y que se estaba haciendo pasar por algo que no era, y que la pluma y que el traje. Bueno. Más allá de eso, la imagen de esta persona ha circulado las redes, ha incendiado discursos, ha generado polémica, pero no deja de ser un hecho que transforma de manera radical ciertas cosas. ¿Por qué lo pongo aquí a Voldemort? Bueno, pues evidentemente porque lo convirtieron en una suerte de Voldemort para quitarle la nariz. Un pequeño chiste que surgía ahí y que de repente, claro, esa deshumanización al perder la nariz te hace pensar un poco en el legado de este monumento específico. No por el hecho de que, sí, evidentemente, Bolivia y toda Latinoamérica no habrían existido sin el descubrimiento de América, eso es un hecho, sino probablemente lo que este monumento necesita o este lugar necesita no es que se lo saque como tal o que se lo rompa o que vayan personas y lo grafiteen. Esa es como la reacción rápida y que viene mucho desde la incapacidad del sistema de reacción, de proponer otras miradas. Esta plaza necesita urgentemente un repiense. Es evidente que la figura de Colón ya no es necesaria, es más, tal vez no debería estar ahí, pero el hecho es cómo conmemoramos, cómo recordamos la colonia. La vamos a recordar únicamente desde ese lugar de víctima,
¿no? Es decir, todo esto sucedió mal, o vamos a poder ser lo suficientemente críticos como para decir, sí, esto y esto ha sucedido, porque son evidentes que han sucedido. Es decir, seguimos viviendo en un estado de alguna manera colonial, con pensamientos coloniales, muy ligados a una visión de patria que probablemente necesita también un repiense. Y con eso también hay que repensar los Sucres, hay que repensar los Bolívares, hay que repensar los Mariscal Antonio José, es decir, el Mariscal Santa Cruz. Sí, hay que pensar cómo se ha formado Bolivia, tal vez no desde la mirada únicamente que tiene ahorita y muchas veces muy sesgada el movimiento del socialismo, pero sí con la suficiente crítica como para pensar que los espacios de representación urbana no son absolutos y tal vez no deberían nunca serlo. Mónica Ojeda, esto lo he sacado de un artículo de Muy Guaso, planteaba que el mestizaje es una palabra que lanza confeti a la violencia de los procesos coloniales. A mí me gusta, más que la palabra mestizaje, me gusta la palabra abigarramiento, o como lo maneja un poco Silvia Rivera, esta cuestión cheji de la cultura, en términos de grises y en términos de unas mezcolanzas ahí un poco más eh, que tienen que ver con otros términos. Evidentemente, el monumento a Colón después ha sido bardeado con estas calaminas, porque si hay algo que el actual gobierno autónomo municipal y probablemente todos los gobiernos autónomos municipales no han terminado de entender, es que el patrimonio también debería responder a la historia y no debería callar todo lo que calla, porque un monumento a Colón en un país que ha sido colonizado no es lo mismo que un monumento a Colón en Berlín, no es lo mismo que un monumento a Colón en Barcelona, donde lo podrán mirar con otros ojos. Aquí, la colonia ha significado muchas cosas, y entre ellas, sometimiento y violencia. Entonces, también debería trabajarse eso en un monumento a Colón. Tal vez no olvidarnos de que Colón existió, porque eso sería negar que ha sucedido o ha habido una colonia para tal caso. Pero sí pensar que la manera en la que ponemos cosas, objetos, estructuras, arquitecturas, esculturas y gestos que están en el espacio público, tal vez deberían contemplar la multiplicidad de voces que se están enarbolando alrededor de un concepto tan fuerte como el de Colón, ¿no? Lejos de borrar el pasado, la iconoclastia antirracista entraña una nueva conciencia histórica que inevitablemente afecta el paisaje urbano. Las estatuas sin disputa celebran el pasado y a sus actores. Las ciudades son cuerpos vivos que cambian de acuerdo con las necesidades, valores y deseos de sus habitantes. Eso lo decía en su Traverso, igual sacado esto de un artículo muy interesante posteado en Muy Guaso, que se los voy a compartir después de la clase. ¿Y a qué se referían un poco con todo esto? La colonia también ha generado este tipo de actitudes. Estas también son herencias que tenemos que terminar de trabajar, todos. Grafitis como estos también habían otros en Sucre, en los momentos en los que había las disputas por la Asamblea Constituyente hace más ya de 10 años. A mí me ha sorprendido ver estos grafitis, estos son en la ciudad de La Paz, de esta manera y con esa fuerza. Las fotos de Gabriel Mamani Marque. Eso como prólogo, para entender que la manera en la que nos hemos posicionado, la manera en la que tradicionalmente el monumento construye historia, tiende a enaltecer ciertas figuras históricas para poder construir una imagen de país que responda a ciertos criterios y que es otra cosa que les he compartido en un texto que lamentablemente está en inglés y no he podido conseguir la traducción hasta el día de hoy. Estoy en proceso de traducirlo, pero va a tomar tiempo.
Mm, Para dar un salto directamente al memorial a los judíos asesinados en Europa, a los asesinados de Europa, perdón. Y esta frase de abajo, que recordar es un trabajo de mierda, evidentemente recordar es un trabajo de mierda. Es difícil. Es difícil recordar, sobre todo cuando se trata de cosas eh, que mellan nuestra humanidad. Este es el monumento planteado por Peter Eisman un poco en combinación o en codiseño, o trabaja un poco con los esposos Gertz. Este lo conocen. Cerca de este monumento está que es el monumento a los homosexuales y gays asesinados durante el nazismo, de Elmgreen and Draxet. Inspirado, obviamente, en este primero de acá. Lo conocemos, lo voy a pasar rapidito. Esta naturaleza abstracta del memorial a los judíos es la que hace que probablemente se generen dobles lecturas y que habilite la posibilidad de que el público utilice el trabajo de Eisman de otra manera. A mí no me parece así astronómicamente insensible que la gente lo use así cuando el espacio un poco como que lo está habilitando. Lo que me produce el resquemor es que, a pesar de que ellos estén saltando, el salto me parece lindo, es si aquí esta persona no está pensando en aquello que ha sucedido, es decir, que el monumento constantemente recuerde a ciertas cosas, entonces ahí sí me preocupo, porque hay un gran grupo de personas que no están consumiendo parte de esa memoria, parte de esa historia. A raíz de eso, eh, eh, sucede esto. Resulta que el memorial al Holocausto se ha convertido en uno de los espacios urbanos que más turistas recibe y que mejor funciona en el Instagram. A raíz de eso, un artista judío ha comenzado a tomar una postura muy crítica con esas imágenes, y aprovechando que son imágenes que están ahí públicas, las ha puesto en contrapartida a imágenes que los soldados rusos y americanos encontraron en los campos de concentración cuando termina la Segunda Guerra. Esto es duro, es difícil. Probablemente estas imágenes también deberían estar en el memorial, como para que la gente realmente sepa que ese lugar es un lugar de contemplación, que es un lugar que requiere de otros entrenamientos, otros niveles de recogimiento. Yoga is connection with everything around us, but history, en este caso. Entender la historia, comprender que lo que nosotros estamos viviendo hoy puede ser parte de un registro de las cosas que se comprendan del día de mañana. También es parte de esto que está sucediendo. El Instagram se convierte en un gran archivo de imágenes de nuestro tiempo. Y puede ser ese archivo de imágenes banales, como también puede ser un archivo de imágenes muy críticas. Alemania bonita, y al lado la imagen de los cuerpos así asesinados por el régimen nazi. Ahí digamos como la fuerza y la contundencia del trabajo de este artista para entender que aquello que estamos trabajando, bueno, y este es el trabajo. Si uno ingresa hoy a holocaust.de, ahí como ya ha bajado las imágenes, porque considera que el trabajo realizado ya ha generado una repercusión
digamos, como que en la lectura del sitio. Entonces, ahorita lo único que queda en el sitio es esta situación. Y aquí está su página. Esta es la imagen desde los aires de este espacio. Así funciona, un poco como que constantemente los guardias están ahí diciendo no te puedes subir, no te puedes subir. A pesar de que estos monolitos de piedra están invitando un poco al juego. Es decir, eso es un poco la dificultad con la que se encara a este proyecto, más allá de la noción que se tiene cuando uno conoce a qué se debe y cuando uno está consciente de que el recorrido que está haciendo es el de unas lápidas de piedra, de concreto, invadiendo el espacio público, tratando de generar una suerte de manto topográfico. Los alemanes son las únicas personas del mundo que plantan un monumento de la vergüenza en el corazón de la capital. Björn Höcke, diputado de extrema derecha del partido AfD, Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, que debatía y constantemente plantea la necesidad de expulsar a los refugiados del país alemán, como el resto de su partido hace. A raíz de eso, un grupo de artistas slash activistas, que se llama Centro de la Belleza Política, Center for Political Beauty, en la noche le llevan estos elementos al patio de su casa. Esto de aquí es la casa del senador, del diputado, perdón, y dejan estos objetos y obviamente esto aparece así al día siguiente, o la casa del Alfón, no sé. Pero bueno, la cosa es que le ponen así en un espacio, en su espacio íntimo, en un lugar que recorre a diario, estos objetos que nacen y están influenciados y tienen la inspiración de este espacio urbano que actualmente Berlín tiene. Los manifestantes construyen esta réplica del memorial del Holocausto de Berlín cerca de la casa del político de extrema derecha Bernd Höcke, que provocó indignación cuando sugirió que los libros de historia deberían poner más énfasis en las víctimas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. En respuesta, Center for Political Beauty construye esta copia del monumento del Holocausto en Berlín, cerca de la casa del señor Höcke, en el estado de Turingia. En ese estado es donde yo he estudiado mi maestría. Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía, decía Walter Gropius en 1919, para plantear que el mundo debía empezar a mirar con otros ojos a la práctica y que había que combatir de alguna manera siempre por las libertades. Y yo le digo, Peter Eisman tiene que volver al futuro porque lo que ha propuesto ha logrado generar un cambio en la imagen de Berlín, y sin embargo pareciera que todavía falta información en el espacio del memorial para que la gente termine de comprender a qué se debe, cuáles son las búsquedas, cuáles son las verdaderas intenciones. Son las planimetrías del sitio, más imágenes, y esta gran imagen desde el satélite, la puerta de Brandenburgo está acá, que la hemos visto igual en unas presentaciones anteriores. El muro de Berlín pasaba por esta línea, y todo este espacio, después de la Segunda Guerra Mundial, era una zona de escombros, quedó completamente vacía durante años, hasta la reunificación de Alemania, que es cuando se han empezado a construir estos nuevos edificios alrededor de esta que es la avenida más céntrica de Berlín. De las veces que he estado en Berlín,
algunas de estas fotografías. Esto es en en el memorial. Esto es en el Museo Judío, Museo de Daniel Libeskind. Esto también es ahí, en un espacio oscuro donde uno va a escuchar ciertos sonidos y a contemplar esa raja de luz que entra a través del espacio, con los contrastes entre la arquitectura de Daniel Libeskind y los luminarios, las luminarias urbanas clásicas que hay en los alrededores. El trabajo de Libeskind estaba igual muy asociado a la idea de la tortura, a la idea de de estos cambios, y a raíz de eso también se genera la forma. Este espacio, caminar por acá, porque además tienes que caminar para atravesar de un lugar a otro, para poder continuar con la museografía, y obligadamente tienes que pisar estas caras. Esto ha sido trabajado en colaboración con un artista, entonces esta se convierte en una instalación de arte que tiene el objetivo de escuchar el sonido del metal, y que eso te transporte un poco a los campos de concentración y a los grilletes y las cadenas. Esta imagen para mí representaba, sin embargo, todo lo que el espacio realmente podía ofrecer. Para mí la memoria no tiene que ser únicamente un lugar tortuoso desde donde nos autoflagelamos, como se puede parecer que los alemanes a ratos lo hacen. Tiene que ser ese lugar crítico, sí, ese lugar desde donde se ponen ideas en debate y donde uno puede realmente perseguir así lugares más amables, lugares más donde no haya tanto juicio, donde no haya tanta, no sé, pues, pérdidas de libertades. Y a mí la imagen esta de esa burbuja flotando en el espacio representaba un poco eso, ese sueño de que otras cosas también podían darse en los lugares donde se ejerce la memoria. Los counter monuments, de alguna manera este memorial se convierte en una suerte de counter monuments, son una forma, esta definición la plantea James E. Young, un teórico y crítico del arte norteamericano, que planteaba que en Alemania había surgido otro tipo de monumento después de la Segunda Guerra Mundial y en esencia en esa transición hacia los años 90. Y que esta nueva mirada a los memoriales planteaba que la memoria entraba en un debate con sí misma y que buscaba recordar de otras maneras, porque de qué manera se podía recordar algo que había sido causado por un pueblo mismo. Si usualmente los memoriales, los monumentos, se trabajan con otras estrategias. El primero de los elementos que son, digamos, como que trabajados o pensados acá, es un trabajo de Sol Levitt que se llama Black Form, del año 87, que se construye originalmente en Münster, en una ciudad estudiantil alemana, y que ante el escarnio de la población, que no entendían a qué se refería con el monumento, termina siendo demolido. El mismo 87, a finales del 87 es demolido por las autoridades de la universidad a pedido de la población. Porque el monumento había sido grafiteado, había sido dañado y no se entendía a qué se refería y solamente decía para los judíos asesinados. Después de que es destruido, las mismas autoridades de Münster le llaman a Sol Levitt y le dicen queremos volverlo a hacer, pero en medio de los debates al final la ciudad decide no hacerlo y meses después la ciudad de Hamburgo le pide que se reconstruya de la manera en la que él quisiera en una plaza específica ahí, en Altona, que es una de las barrios, así como una suerte
segunda ciudad dentro de Hamburgo, era una ciudad periférica en la Edad Media. Y ahí en Altona sucede que había una población judía que después, entre que son votados de Alemania, mueren, desaparecen, y ya no había una población judía en ese entonces. Entonces, ante esa ausencia, él decide colocar esta masa negra que debía repeler a esa figura o ese momento histórico. Muy en respuesta a este otro fenómeno, son imágenes de la Noche de los Cristales, momento en el cual los nazis invaden casas, construcciones, tiendas y otros espacios a lo largo y ancho de Alemania, y destruyen alrededor de 7.500 entre hogares y lugares de negocio de población judía. Algunas de estas son imágenes de esa noche. Una buena parte del trabajo de Solevit planteaba honrar esos horrores con esa masa negra que absorbe todo. Así quedaron estos espacios después de la violencia con la cual los nazis deciden intervenir sus arquitecturas y habitaciones. Demolidos, quemados, ventanas rotas, órdenes de desalojamiento, y por ahí ya se ve una esvástica y todos los cristales completamente dañados y rotos. Esta es la Blackform en su condición actual en la ciudad de Hamburgo, frente a este edificio de orden clásico. La estatua no está realmente sobre la forma, ¿no? Eso es una ilusión óptica. Dedicado a los judíos desaparecidos, monumento para, y aquí dice, ¿no? Monumento para la destruida comunidad judía de Altona, y pensada para los judíos que para siempre, es decir, que hasta el día de hoy no están ahí. Y aquí un poco de la historia del sitio y por qué se está colocando este espacio ahí. Obviamente todo esto está en alemán, pero solamente les leo esta primera parte. Hace más de 300 años había en Altona, en este barrio de Hamburgo, una comunidad judía. Esos 300 años, imagínense la cantidad de años que se van labrando y que se van constituyendo para que después, en 1943, terminen de desaparecer todos ellos y de ser trasladados a diferentes lugares, o hayan tenido que muchos de ellos salir al exilio. Esta es como la imagen está, y toda esta información está en unas placas en los alrededores del monumento, para que vean que los monumentos, sean counter monuments o no, requieren de una información. Están aquí por esto. Estas razones me traen acá, en el caso de esta forma. En una repetición, si vean, aquí se me ha ido SD, la memoria rueda enérgicamente casi hasta la cima de la conciencia, solo para retroceder en discusiones y disputas políticas, de donde comienza la escalada de nuevo. Lo que él planteaba, James E. Young, es que este trabajo que buscaba rescatar memoria se pierde cuando entran en discusión todas estas cuestiones políticas, y que de nuevo la memoria tenía que reconstruirse y volver a hablar del tema, y que tal vez eso era lo más importante, hablar del tema, debatirlo, incluso más importante que la obra misma. De hecho, el mejor monumento / memorial alemán a la era fascista y sus víctimas puede que no sea un solo monumento en absoluto, sino simplemente el debate que nunca se resolverá sobre qué tipo de memoria preservar, cómo hacerlo, en nombre de quién y bajo qué fin. En lugar de una figura fija en la memoria, el debate en sí, perpetuamente sin resolverse, debido a condiciones siempre cambiantes
podría consagrarse. De lo que está hablando Yang en esencia es que lo importante de un monumento no es tanto la figura a la quien enaltece, no es ese su rol educativo, sino la manera en la que abre discusiones y que esas discusiones son importantes que sucedan para que no se repitan ciertas cosas. Porque solo al discutir y solamente al hablar de estos temas es que se puede trabajar un no retroceso, es decir, que no se regresen a ciertas nociones y que es evidentemente lo que está empezando a suceder en Europa. Los monumentos parece que no son suficientes para que la gente no se olvide de lo que ha sucedido. Tradicionalmente, la memoria patrocinada por el Estado de un pasado nacional apunta a afirmar la justicia del nacimiento de una nación, incluso, en ciertos casos, su elección divina. La matriz de los monumentos de una nación tradicionalmente traza la historia en acontecimientos ennoblecidos. Es decir, vamos a hacer nobles estos acontecimientos y a las personas que estaban ahí. De triunfos sobre la barbarie, victorias en la guerra y otros temas. Y recuerda el martirio de quienes dieron su vida en la lucha por la existencia nacional. Quienes, en el estribillo martirológico, murieron para que un país pudiera vivir. Think of Jesus, o think of Bolívar. Es decir, esas figuras, desde esa perspectiva tradicional, se convierten tal vez en paradigmas irrefutables. Nadie le va a ver nada malo a Bolívar, nadie le va a ver nada malo a Sucre, por más que eran figuras que tenían sus muchas fallas. Hacer lo contrario sería socavar los cimientos mismos de la legitimidad nacional, del aparentemente natural derecho del Estado a existir. Entonces, si ese era el rol de los monumentos, pues obviamente que los monumentos iban a lograr construir así unas visiones de grandes ciudades y grandes sociedades que se enfrentan al estado salvaje de la no tecnología y la construcción de nuevas sociedades. Lo que plantea Yang es que ese paradigma no era ya suficiente como para explicarle a un país lo que había hecho con un pueblo. Es decir, qué es lo que había hecho Alemania con el pueblo judío, qué es lo que había hecho Alemania consigo misma y con todos los habitantes que pensaban diferente. Y cómo el Estado, que fue el que patrocinó los genocidios, podía generar memoria de otra manera. Aquí les pongo en alemán algunas cosas. La palabra Denkmal y la palabra memorial en alemán tienen como unas acepciones especiales y es ahí donde se genera todo un debate en torno a cómo proceder con el tema de los memoriales en alemán. ¿Y cómo hacer memoria desde el rol del victimario? Sabiendo que el Estado es el causante del mismo dolor. Yo pensaba que por ahí lo que el Estado necesita es un gran archivista para que se generen nuevas memorias del Estado opresor. Sea ese Estado opresor entendido como el Estado alemán en tiempos del nazismo, o por ahí tal vez nuestro propio Estado, y los grados de opresión que le infligió a una buena parte de la población durante tanto tiempo. O el Estado opresor en términos actuales con prácticas muy cercanas al autoritarismo. O el Estado opresor en tiempos del gobierno transitorio, que también entró en las mismas lógicas que otros estados han utilizado. Entonces, lo que yo decía, lo que yo planteaba, es que Bolivia necesita contramonumentos que repongan ese rol de la memoria, que las reconstruyan y que puedan escribir otras historias que tal vez no son siempre contadas, pero que vale la pena que se escuchen. Robert Rademacher, otro artista alemán, lo que hizo fue, encontró unos documentos que mostraban que la ciudad, es decir, que el campo de concentración de Sachsenhausen, en las afueras de Berlín, había tenido unos satélites como unos espacios
en la comunidad de Neukölln, que es prácticamente en el centro de Berlín, y que ahí también se habían dado abusos sistemáticos contra diferentes poblaciones. Y que ese espacio estaba como medio abandonado, medio olvidado por la gente, y lo que él planteaba era, lo vamos a recuperar. El artista planteaba trabajar no desde lo material, sino desde lo inmaterial. A raíz de eso utiliza proyecciones desde diapositivas para centrar la atención en ese lugar de violencia nazi. La gente que caminaba por estos lugares se encuentran con este haz de luz y de repente el espacio se les presenta cambiado con una serie de textos que él escogía. Este es el campo de concentración de Sachsenhausen, en las afueras de Berlín, y estos eran un poco los textos que estaban siendo proyectados sobre la reja, la vegetación que crece por detrás y el mismo piso. En ¿no? Y les leo aquí, en este terreno se construyó la Caja Nacional de Registros, la empresa de la Caja Nacional de Registros, GmbH es empresa, para la producción de la para la elaboración por parte de los nacionalsocialistas de un campo de trabajo forzado en 1942. Más de 100, sí, varios cientos de mujeres estuvieron acá encerradas. De 1944 a 1945 se encontraron alrededor de 500 mujeres judías y polacas en este campo. En esos años se funcionaba en este lugar este lugar funcionaba como un satélite del campo de concentración de Sachsenhausen. Y esto se veía proyectado sobre el piso. Posteriormente, él empezó a colaborar con colegios, mostrando y contando la historia a diferentes personas dentro del colegio, y que los mismos niños y niñas empiecen a trabajar con estos archivos y generar nuevas frases para que la gente lea en las noches, y un poco qué es lo que estaba sucediendo con esto. Y en los espacios de día esto también funcionaba porque las proyectoras eran realmente fuertes. Este otro es un trabajo de Johann y Esther Scharlach-Gertz. Igual es un monumento contra el fascismo. Y en esencia de lo que se trata es de ese gran monolito que están viendo ahí. El gran monolito está apoyado sobre un gran vacío. Y que tiene aquí como unas grúas metálicas que van a hacer que poco a poco este monumento se vaya hundiendo en la tierra. Al lado del monumento hay unas placas informativas, y lo que los esposos Gertz querían era que la gente empiece a escribir en el monumento para que el lugar se convierta en un espacio participativo donde múltiples voces puedan ser escuchadas. En 1986 se lo inaugura. En 1987 se hace un primer hundimiento, el 88 un segundo, y poco a poco, después de 4 hundimientos, el espacio termina digamos, va a terminar de ser hundido. En diciembre del 90 se iba a dar la quinta, y estas eran las imágenes que se querían del
del espacio, no solamente que la gente suscriba su nombre a este monumento, es decir, por un lado invitaban a la gente a que pongan sus nombres para decir yo estoy en contra del fascismo, pero poco a poco la gente empezó a tomar confianza y empiezan a inscribir cosas cada vez más fuertes porque se convierte en un lugar comunal donde múltiples voces empezaban a surgir. El monumento construido en plomo permitía que realmente uno pueda rasgar en la materialidad, razón por la cual esto empieza a verse así. Y al final, el monumento termina hundiéndose por completo. Me ha faltado poner ahí una foto. Y lo que queda hoy, en esencia, es un cuadrado, que no es otra cosa que la parte de aquí arriba, un cartel con todas las imágenes de cómo el monumento se va hundiendo, y otro cartel hablando de un poco la problemática de Harburg, que es igual en las afueras de Hamburgo, de qué es lo que estaba sucediendo durante el tiempo de los nazis en esta ciudad. Horst Hoheisel lanza otra idea, en esencia para reflexionar sobre la ausencia. ¿Cómo planteo un trabajo a partir de la ausencia y a partir de la inexistencia de ciertas cosas? En 1930, esta era la situación de la plaza, de esta plaza donde estaba la fuente de Ashrot, al lado de una de las antiguas sinagogas de Kassel, en Alemania. Durante la época del nazismo, esta fuente es destruida, rota, y quedó después de la Segunda Guerra, quedó vacía durante mucho tiempo. En 1966 se construye una segunda versión donde básicamente se reponía y se mantenía un poco esta forma de la base y se convierte en una fuente como muy tradicional. Sin embargo, el ayuntamiento de Kassel necesitaba poner como articular algo más crítico, algo que responda mejor a los hechos suscitados durante el nazismo. ¿Y qué es lo que plantea Hoheisel? Plantea generar un double negative, un doble de la fuente, es decir, si esta era la fuente original con toda su forma y todos sus elementos y sus contenidos, vamos a hacer una réplica, pero vaciada, es decir, utilizando el concepto que usualmente se utiliza para ciertas esculturas, de generar un molde sobre el cual uno va a vaciar la escultura en su materialidad definitiva. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se genera un modelo de la fuente y se lo inserta en el espacio de forma negativa. Se conmemora por ausencia, se conmemora por negatividad. Negatividad no en el sentido de, ay, qué feo el mundo, qué negativo que eres, no, sino por forma negativa. Ahí está el modelo. Este es el vaciado que se va a insertar en el hueco. Y así es como después termina siendo este espacio. Se ha hecho o se ha habilitado la posibilidad de que la gente realmente se acerque al hueco y contemple ese abismo que probablemente las víctimas del nazismo realmente han sentido, ¿no? El agua corre a través de estos canales y se inserta como cascadas hacia la profundidad oscura y negra que está ahí adentro. Es tan oscuro que no se llega a ver el fondo, por lo tanto,
se requiere igual de mucha información para que la gente comprenda. Aquí había algo de esta manera, de esta forma, tenía estos contenidos y ahora tiene estos otros. Este igual es un trabajo bien interesante de Gunther Demnig. Se llama Stolpersteine Project, el proyecto de las piedras para tropezar. Stolperstein es un típico, es como un proverbio alemán, una suerte de palabra que se utiliza mucho. La mayoría de las calles y de las aceras alemanas están adoquinadas con piedritas y a veces hay piedras que salen o saltan y uno se tropieza en esas piedras. La idea de este señor era que la gente se tropiece con estas piezas metálicas para que de repente se den cuenta con mucha sutileza que ahí estaba sucediendo algo, se detengan, lean y se den cuenta que en ese lugar vivía Max Kessler, nacido, en octubre de 1882, deportado el 9 de diciembre de 1942, asesinado en Auschwitz. O aquí vivía Sally Altman, nacida en 1889, deportada en 1942, y ella sí ha sobrevivido, asesinado en Riga, y así cada familia o cada lugar que iba pasando por su investigación iba recibiendo estas placas. Max Kalman escapa a Francia, es deportado en 1944, lo encuentran en Francia y es asesinado en Auschwitz. Y él vivía en una casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace él? Lleva estas placas y las coloca en la puerta, digamos, de una casa, de una vivienda, de una construcción, y ahí están unas plaquitas. Esas plaquitas están marcando el lugar donde en algún momento vivía esta persona que después tuvo que huir de su hogar a raíz de la violencia nazi. Está marcando una radiografía, te está diciendo esto sucedió acá de manera real y de manera concisa, así podemos reaccionar. Entonces, las piedras estas han empezado a ser insertadas en diferentes lugares de Alemania y de Europa, justamente pensando en cómo honrar a ciertas víctimas. Incluso en España han empezado a utilizarlas como para hablar de los desaparecidos en tiempos de Franco, marcando un lugar, diciendo aquí vivía esta persona, aquí estaba esta persona y después no pudo estar. Marca el lugar geográfico de una narrativa, marca el lugar geográfico de una historia y lo presenta al espacio público casi como para que te tropieces, ¿no? Rompiendo con estructuras muy sencillas con las cuales normalmente nosotros operamos en el espacio público. Tenemos que ir de un lugar a otro, en ese lugar vamos a hacer estas cosas, en este otro lugar vamos a hacer estas otras, y probablemente no estamos reflexionando mientras caminamos por la calle si los nazis esto, si los nazis lo otro, o si el gobierno de Evo Morales esto, o el gobierno de Yanine Áñez esto, o si el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada esto, aquello. Lo interesante de este trabajo es que sin que uno pretenda encontrarse con algo muy similar a lo de Rata Maja, sin pretender que eso suceda, uno se encuentra con estos espacios y esos espacios te devuelven algo, te devuelven parte de esa voz. Veremos cómo estamos de tiempo. Creo que vamos a dejar acá para hacer la segunda parte en la siguiente semana. De todos modos, yo sí les voy a enviar algunas cosas que sí quería que vean. Tenemos 15 minutos todavía. Vemos un poquito con lo de mujeres creando y de ahí terminamos.
voy a hablar, tengo hartas cosas que yo hubiera querido hablarles de mujeres creando. Las primeras tienen que ver con una serie de obras que les voy a pedir que las vean en la semana. Las primeras tres tienen que ver con Principio Potosí, una exposición que planteaba repensar por completo el origen de la modernidad a partir de Potosí y de la producción de plata. La obra de Mujeres Creando estaba articulada en relación a dos pinturas. La primera la están viendo aquí, es una pintura en la que se entregan a dos niñas a un convento en Potosí. Y la otra es esta pintura, que es la pintura de la Virgen Cerro, que está en el Museo Nacional de Arte. En la obra se llamaba Ave María, llena eres de rebeldía, y tenía este otro graffiti que estaba por aquí, que decía, tú me quieres virgen, tú me quieres santa, tú me quieres colonizada, y por eso tú me tienes harta. Graffiti que se podía ver si uno daba la vuelta y veía el reverso del cuadro, y el cuadro además tenía como un velo que no te permitía verlo realmente desde atrás, sin ese velo que te hacía pensar en un confesionario católico. La obra estaba muy pensada desde esta mirada, y lo que quería mostrarles en principio es este video, después dejarles con los otros para que los puedan ver por cuenta propia. Es un video muy corto. El video se llama América. Yo no recuerdo mi nombre, pero sé que no me llamo América. No soy Hispanoamérica tampoco. Para cambiar mi nombre, no me bautizaste, sino que violándome, me impusiste otro nombre. Esperaba doblegarme y que me olvidara de quién soy. Pero yo sé que no te pertenezco, que no soy un pedazo tuyo, que no soy una parte de ti. Soy otro continente, otro lugar de vida, otra persona, diferente, distinta. No recuerdo mi nombre, pero sé quién soy. Este otro trabajo que se llama Virgen Barbie, que voy a pedirles que lo vean después en sus casas, es un testimonio de cómo también se puede hacer intervenciones urbanas, en este caso todo registrado en video. Y esta Virgen Barbie es la Virgen Patrona del Racismo, una obra que recientemente ha sido comprada por el Museo Reina Sofía en España. La primera obra de cualquier artista boliviano en ser comprada por este museo. Para mí ese signo además muestra un poco el carácter de infiltrada que usualmente María Galindo quiere para sus trabajos. Y el hecho de que el museo más importante para mi gusto de arte contemporáneo y de arte en general español le compre la obra, significa que esas estrategias están empezando a dar frutos. Vamos a ir a esta otra. Esta es una muy linda obra que igual es parte del paquete comprado por el Museo Reina Sofía.
y que es una versión del cuadro Virgen Cerro, pero llevado al Mercado Rodríguez. En el video se ve a la Virgen dentro del cerro, se revela al cerro, se revela a la naturaleza, sale del cuadro y empieza a interactuar con niños y caseras que venden dentro del Mercado Rodríguez. Es fantástica la pieza, una verdadera obra de arte público. Para mí, estos son tan monumentos como los que hemos visto de Johann Goethe. Cuando hicieron el milagroso altar blasfemo, tanto en La Paz como en Quito, y sufrieron la censura de mucha gente, realmente rompen con muchas nociones. Este es el que estaba trabajado en la calle Comercio. Incluso llegan a replantear un poco como el escudo, diciendo, pucha, hay muchas cosas que están mal con nuestro estado, ¿no? La palabra Bolivia ¿qué dice Bolivia? En destrucción, habla mucho de los problemas que se tenía con los jaguares y los colmillos de jaguares a manos de consejos chinos. Está hablando de las problemáticas con la Amazonía, y bueno, habla y se estrella obviamente contra la Iglesia Católica. Y causó furor y represalias de parte del público. Y eso es lo interesante de este trabajo, porque logró colectivizar a una buena parte de la población. Si la población reacciona, se autoorganizan y van y generan todos los como contra trabajos, y bueno, toda la idea de que María Galindo es una feminazi también aparece ahí en ese lugarcito acá, ¿no? Símbolos nazis y no sé qué, bueno. Mujeres Creando tiene mucha resistencia en nuestra ciudad, pero al mismo tiempo tienen mucho apoyo. Eso es lo que de alguna manera ha permitido que buena parte de sus trabajos terminen teniendo la repercusión que tienen. Esta es la intervención que se le hace al monumento al soldado desconocido. La palabra honor y gloria me parece así fantástica. Ya. ¿En qué contexto se da esta intervención? Pues en el contexto de los conflictos de octubre y noviembre del 2019, y que me parece que vale la pena que después lo puedan observar completo. Este otro, igual breve documental de Miguel Hilari sobre la intervención a la estatua de Isabel la Católica. Me parece también crucial que lo puedan ver para entender un poco el carácter discursivo que esto tiene, entender cuáles son las fronteras de qué es lo que está sucediendo realmente aquí. ¿Será
Hay gente que lo considera como uno de los actos de vandalismo más grandes que ha tenido la ciudad de La Paz. A mí me parece un espacio de resignificación simbólica sumamente potente. Vamos a irnos directo al final para ver algunas imágenes. De los resultados de esto. Escucha, únete a la lucha. Y algunas imágenes que este espacio obtiene una vez que se da la intervención. Esto lo vamos a saltarnos. Oh, no sé qué pasó. Y ahí les dejo. Ahí sí cortamos para hablar de arquitectura la siguiente semana. Les voy a pasar esta presentación en PDF con los links. Igual, de todos modos, todos los links se los voy a compartir al WhatsApp y los voy a subir al Neo para que desde ahí también puedan acceder a los mismos, para que los puedan ir viendo y puedan ver de qué manera esto les puede servir de apoyo. Entonces, me voy a la tarea. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estoy esperando para la siguiente semana? Nuevamente, igual vamos a hacer así presentaciones cortas, un poco más largas que las de hoy día, pero enmarcadas dentro de los 7 minutos, donde ustedes van a mostrar, utilizando estrategias muy similares a las del trabajo del primer memorial que hicieron a inicio del semestre, cómo ustedes plantean el rediseño o el replanteamiento de este espacio. Pueden apoyarse en técnicas como el collage, pueden trabajar en 3D. Sí me interesa ver un poco cómo va a ser la arquitectura de este espacio en los casos en los que ustedes estén planteando arquitecturas, porque de verdad aquí un poco como que la idea es que ustedes puedan proponer algo en función a lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el semestre. Que la arquitectura puede estar muy cercana al arte, que el arte puede estar muy cercano al espacio público y que no hay una sola forma o una sola manera de generar memoria en los espacios que circulamos. Voy a elaborar un textito que los puede guiar un poco mejor y lo voy a subir igual al Neo el día de mañana, pero en esencia es eso, algo muy similar a lo que se ha trabajado y se ha presentado para el trabajo del memorial. No sé si alguien tiene dudas.